Hola, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Política de YouTube. No soy muy bueno con los intros, pero bueno. Em, Estoy acá con Rosa Zampela. Hola, Rosa. ¿Todo bien? Buenas. La recordarán de episodios como Hablemos de Política de Podcast uno, 2 y 3, supongo que ya va a salir. No sé. Y pronto los bloopers. Y pronto en bloopers, claro. Va a haber de podcast bloopers y mejores partes, así que nada, suscríbanse al canal. Bueno, como siempre, abajo las redes, los links de todo lo que estamos mencionando, etcétera. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema de las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos hacia los inmigrantes, ¿no? A raíz de que surgió una denuncia por parte del gobierno mexicano, si no me equivoco, ahora igual Rosa nos va a contar, sobre castraciones a inmigrantes mexicanos. ¿No, Rosa? ¿O cómo es? Bueno, Bueno, hubo una denuncia desde la Secretaría de Relaciones del Exterior de México, del gobierno de AMLO, al gobierno de Estados Unidos, en la que, bueno, se pedía investigar eh, los centros llamados ICE, que son centros de control de aduana y de inmigración que están desde el año 1996, o sea, del gobierno de Clinton, pero se empezó a reportar casos de esterilizaciones a mujeres, que bueno, no es la primera vez que Estados Unidos esteriliza a mujeres racializadas. Esto ha pasado con mujeres indígenas, ha pasado con mujeres afroamericanas. Es algo que ya viene pasando de hace mucho tiempo. Nada más que parece algo de otro tiempo, o sea, no parece algo actual el hecho de las inscripciones, parece algo superado, pero bueno, Dan Wooten, una enfermera que trabajaba ahí, conjunto a varias ONG y si no mal recuerdo, varias personas que estaban dentro de los centros de detenciones, eh, atestiguaron no solamente a todo el tema de las isectomías en mujeres, sino también al hecho de los maltratos en derechos humanos, el hecho de que, bueno, básicamente están ahí se privan de su libertad, o sea, pueden mirar la imagen ahora, cómo son las condiciones, todos amontonados en lugares cerca de la frontera, donde hay poca higiene, no hay buena salud. Estos centros de detenciones, al ser privados, tratan de mantener los costos a lo más mínimo y gastar en lo esencial, porque son todas empresas privadas que tienen muy poco control. Recién en el año 2015 se trató con muy poco éxito en algunos que otros estados tratar de investigar o tratar de poner mayor intervención estatal dentro de los centros de detención, pero no es algo que se haya logrado, no es algo que el Estado esté involucrándose constantemente en los centros de detenciones. A mí me parece una locura el hecho de que en Estados Unidos existan tanto prisiones como centros de detenciones que sean totalmente a manos privadas. Y bueno, uno de los resultados que vemos es esto, las violaciones de los derechos humanos de las mujeres migrantes. Eh, Es importante también recordar que si bien estos centros de detenciones existen hace bastante, yo ya mencioné que existen desde los años de Bush, la situación de un amontonamiento de gente así es algo relativamente nuevo, porque si bien si buscás la estadística anterior, ¿no? Sí, podés ver que los números eran muy altos durante el periodo de Obama, el tiempo que se mantenía una persona en estos centros de detenciones a lo sumo era un día, no estaban por semanas como están ahora, donde no saben qué hacer. Entre 2003 y 2016
se reportaron más de 160 muertes en estos centros de detenciones. Y las condiciones ahora solamente empeoraron. No es algo que hay que tomarlo a la ligera. Y es algo que varios organismos internacionales, creo que si no mal recuerdo Amnesty International, uno de ellos, han denunciado a estos centros de detenciones por las violaciones de derechos humanos. Realmente es algo por mí preocupante, porque realmente ver a hermanas y hermanos latinos que están ahí, porque son la minoría demográfica más perjudicada, porque muchos de estos centros de detenciones están en lo que es la frontera con México y son las personas más perjudicadas. No tengo las estadísticas exactas de cuánto porcentaje de población es latina, pero las mujeres que han sido sometidas a la esterilización forzada han sido mujeres mexicanas. Y no solamente ha sido el gobierno de México y las ONG, también Nancy Pelosi, lo que vendría a ser diputada demócrata de allá, ha denunciado la grave situación de lo que hay en este centro de detención. Y bueno, como muestra la imagen, justamente este centro de detención en Georgia, uno de los estados en Estados Unidos. Y bueno, no sé qué tenéis que opinar. Bueno, Sí, acá estoy, se me fue ahí. No, sí, es una situación terrible, ¿no? Y como vos decís, se viene denunciando, por ejemplo, la población latina en Estados Unidos es cercana al 13%, que para ser una minoría que componen principalmente inmigrantes es bastante alta. No sé, es algo terrible, igual es algo que ya hemos visto, como vos decías, está en la imagen desde 1929, bueno, se hizo contra la población negra, los centros de detención, nos contabas, desde la época de Bush. Em, es terrible, es algo terrible y es algo en lo que se necesita actuar rápido, que lamentablemente sabemos que no se va a actuar rápido. Em, sí. Y generalmente viene acompañado con su propia ideología que justifica estos actos. En los años 20, 30 y 40, donde hubo esterilizaciones a poblaciones afrodescendientes, a ver, una de las ideologías dominantes que justificaba esa otra era la eugenesia, la idea de una superioridad racial y genética que justificaba. Ahora es básicamente los abusos, todo eso se justifica con la ideología de, bueno, esta idea de una Estados Unidos para los estadounidenses, claro, que busca expulsar a las poblaciones migrantes o busca tratar de marginalizarlas. No es algo que Trump sea presidente no significa solamente, bueno, es un presidente racista, dice cosas racistas y ya está. No, tiene efectos reales sobre las personas. El hecho de que, por ejemplo, ahora las personas trans, esto es algo que me afecta más personalmente a mí, que si bien sí, no soy estadounidense, pero las comunidades trans en sí podemos llegar a empatizar con los otros, que ahora no puedan participar, por ejemplo, en el ejército o en algunas cosas así. A ver, si bien no me copa que mujeres trans vayan a matar a otras poblaciones en el Medio Oriente o en otras regiones del mundo, hay que entender que el ejército siempre ha sido un medio para obtener para poder obtener un ascenso social, que es muy claro, difícil, sobre todo para las personas trans, que les cuesta más conseguir trabajo y un montón de cosas. El hecho de tener la incapacidad de ir al ejército, les supone una traba más en la sociedad. Y esto es una política que se ha puesto con Trump. Y bueno, también vemos las políticas como ahora estamos hablando y analizando más a fondo con las políticas contra las poblaciones migrantes. claro, tal cual, tal cual. No sé, por ejemplo, con lo del ejército, en la época donde el racismo estaba por ahí más institucionalizado, em, era tipo la única vía de ascenso social entre la población negra. Era el ejército,
o hay básquetbol. Eh, Así que sí, claro, es un gran limitante para la comunidad trans que no puedan participar en el ejército. Sí. Y realmente te muestra cómo uno de los supuestos paraísos liberales es literalmente el infierno para todos los grupos que no sean. Solamente es el paraíso para unos pequeños grupos. Exactamente, exactamente. Eh, sí, no, como decía, si no me equivoco, Lenin, eso de cuando hablan de la libertad, tipo, libertad para quién, democracia para quién, Libertad. paraíso para quién, ¿no? Eh, Paraíso para todos, no, es paraíso para eh, las élites, para los Para los multimillonarios, explotadores. exacto, para los explotadores, tal cual, tal cual. Por eso Lenin sigue más vivo que nunca. Exactamente. No sé, es que aparte lo de Lenin es algo que se escribió hace 100 años, pero al entender la esencia, al igual que Marx, por ejemplo, ¿no? Al entender la esencia del modelo del sistema, por más que el contexto haya cambiado, lo esencial se sigue manteniendo. Exacto. Hasta que el capitalismo no se derroque, no va a cambiar las palabras, no va a dejar de ser ciertas palabras que Marx escribió en el Capital o Lenin escribió. Exactamente, exactamente. Igual nos Y vemos un bueno, poquito de tema, ¿no? Pero sí, está me todo fui un poco. relacionado, pero bueno. Otra cosa que es importante recordar, como creo que ya mencioné esto, pero el hecho de que sea una enfermera de uno de los centros, creo que de Irving en Georgia, la que haya hecho la denuncia con otras ONG que la validan, no es un dato menor, no es una persona cualquiera, no es un inmigrante, que a ver, obviamente la importancia de un inmigrante que haya estado, sí, es importante, pero no es alguien que estuvo un tiempo y se fue, no es alguien que está constantemente ahí, trabaja ahí, sabe cómo son las condiciones. A ver, tiene cierto beneficio en el sentido de no le conviene que estas cosas se publiquen porque corre riesgo su trabajo. Estados Unidos muchas veces que se han eh, dicho información que puede ser perjudicial para la imagen de Estados Unidos o revela cierta información secreta, como por ejemplo las atrocidades cometidas en Irak, que era una persona trans la que las dijo, a esa persona trans que dio a conocer todas las atrocidades en Irak, los muertos, imágenes de las torturas que se le hacía a la población civil. Qué terrible, realmente. Esas Tal imágenes cual. realmente se te quedan en la cabeza con lo terrible que son. Y esa persona a día de hoy, por haber revelado esa información, está en confinamiento solitario. O sea, ni siquiera está puesta en una prisión, está puesta en confinamiento solitario. Está sola en una jaula donde le pasan comida por una ventanita, y no recibe el tratamiento hormonal, no recibe un montón de cosas, son necesarias. Y está en un limbo legal hace meses y sigue en detención en confinamiento solitario. Terrible. Paraíso de la libertad, un paraíso donde si revelás las cosas, los secretos de Estado te mandan, que ni siquiera son secretos que debilitarían el Estado, sino mostrar lo que está sucediendo, te manda a la cárcel. Exactamente. Bueno, ¿no sucedió, por ejemplo, algo parecido con Julian Assange? Sí, exactamente. Con respecto a lo de Irak, hay una película, documental de película, sobre todo, que se llama Irak, Crímenes de Guerra, está muy buena. Em, y bueno, eso. Y no son los únicos crímenes de guerra que cometió Estados Unidos, en cada lugar donde fue, han hecho cosas terribles. No se me venía a la mente, por ejemplo, el tema de Vietnam, Sí, donde ahí tenemos una lista interminable de crímenes de guerra, ¿no? Está la película eh, Batallón o Pelotón, no me acuerdo cómo se llamaba, que es sobre la masacre de My Lai. sí.
O si no, el hecho de la guerra con Camboya y el ascenso de Khmer Rouge fue justamente como consecuencia de los bombardeos que hacía Estados Unidos. Camboya es el país que sin estar en guerra ha sido más bombardeado. Mm, Y la gente no le copaba que no había, no tenía ninguna relación con el régimen vietnamita. O sea, sí, Vietnam muchas veces el Vietcong pasaba por las tierras de Camboya, pero no estaban en guerra con Estados Unidos ni nada. Sin embargo, fueron fuertemente bombardeados. claro. Sí, lo mismo pasó en Laos. Investigando, ¿no? Por ejemplo, en Laos murieron, em, creo que 2 millones de personas, era. También sin estar en guerra. Impresionante. Eso realmente no sabía lo de Laos. Como es el país que siempre se deja abandonado. Sí, sí, siempre se ignora Laos. Siempre nos olvidamos de la República Popular Laos. Pero, no sé, es una cosa tremenda. Igual si nos ponemos a hablar de las violaciones a derechos humanos que ha hecho Estados Unidos por todo el mundo, no terminamos más. No, obvio. Yo creo que con el tema de ICE ya no se puede decir más. Esto fue revelado el 17 de septiembre. Todavía siguen las investigaciones, no hay nada bien cerrado. Todo el tema de ICE y la intervención fue el 17 de septiembre, como mencioné. No se ha resuelto la investigación, todavía se ve cuántos casos son. Según algunas organizaciones y ONG, es muy probable que haya muchos más casos. Supuestamente hasta ahora son 6. Los casos que no sé si diría confirmados, pero están bastante ahí. Y bueno, no tengo mucho más que aportar. Perfecto, perfecto. Igual cualquier cosa siempre está la posibilidad de ir actualizando esto con el tiempo. Si se Sí, sí, van, cualquier cosa que podemos mencionar, hablemos de política, con una actualización rápida. claro. Por eso tienen que Así seguir que, las redes sociales de ambos, así se van enterando de todas estas cosas. Rosa es Rosita la Contraria en Twitter, ¿verdad? sí, sí. Y Guión Sam3, Sam 3. Sam3 en Instagram. Y a mí me encuentran en Twitter como Hablemos de Poli 8 y en Instagram como Hablemos de Política-2020. Y bueno, se pueden suscribir al canal. Está la posibilidad también de que lo actualicemos en un podcast, así que no se pierdan los podcasts que siempre estamos subiendo con Rosa, con Manu, Fran, Lucas, que por suerte están recibiendo bastante apoyo, así que eso, mírenlos. Sí, siempre es interesante dar una perspectiva izquierdista a las noticias. ¿Qué tanto se necesita? Da igual, da igual. No, sí, para tener la otra perspectiva ya hay un montón de medios Ah, largándote. ah, o sea, si bien hay varios medios, redes sociales, como que nosotros no es que agarramos una noticia, la leemos así nomás y ya está, sino como que tratamos de dar contexto porque es algo que pasa muy común. El leer la noticia descontextualizada y ya está. Cuando uno trata de ir más profundo, o tratamos por lo Exacto, menos, a nuestra manera. exacto. Tal cual, Rosa, tal cual. Yo me Bueno, despido. prendé la camarita así nos despedimos. Perfecto. Tuve un problema técnico, por eso no Nos se la escucha bien con la vemos. cámara prendida. Bueno, nos vemos. Chao.